Ok, bien. El día de hoy vamos a estar estudiando ahí Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 7. Es la iglesia en Éfeso. La semana pasada terminamos el capítulo 1 de Apocalipsis. Dijimos que vamos a estar viendo a dos iglesias por clase, son 7. Entonces, el día de hoy solamente vamos a ver la iglesia en Éfeso. Dios mediante, la otra semana vemos las otras dos, y luego las otras dos, y luego las otras dos. Y cuando hayamos terminado esas 7 iglesias, les voy a pedir una semana para mi preparación. En este caso, no tendríamos clase después de haber terminado de estudiar el capítulo 3. Me he percatado del hecho que todavía hay varias cosas que necesito entender antes de empezar ya con el capítulo 4 y los otros capítulos. De hecho, he estado estudiando todavía el capítulo 1 y de hecho quisiera regresar otra vez al capítulo 1 para compartir alguna información que no vimos, que pasé por alto porque no sabía. Entonces, no quisiera hacer eso con los siguientes capítulos. Bien, vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 7. Solamente para recordar lo que vimos la semana pasada y lo que enseña el capítulo 1. El capítulo 1 realmente es todo está enfocado a Jesús. Jesús es el, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Él tiene todo el poder, Él tiene toda la autoridad, Él está viendo todo. En el capítulo 1 vimos la visión y varias descripciones de Jesús. En el capítulo 2 continúa esta sección a las iglesias y habíamos dicho que el propósito de ahora dirigirse a las iglesias es la importancia de que las iglesias sean fieles. En capítulo 1 vimos cómo el Señor Jesús está en medio de los 7 candeleros. Los 7 candeleros son las 7 iglesias. Entonces, eso indica que Jesús está en medio de las iglesias, las está cuidando, las está protegiendo, está ofreciendo consolación a las 7 iglesias, pero las 7 iglesias tienen que ser fieles. Mencionábamos cómo este mensaje, aunque es dirigido específicamente a estas 7 iglesias, hay principios, hay enseñanzas que son para todas las iglesias, en todo lugar, en todo tiempo. En el capítulo 2 tenemos la introducción a estas cartas y es la carta a la iglesia que está ahí en Éfeso. Dice el versículo 1, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Muy bien, y la semana pasada también veíamos las frases que encontramos en cada una de las iglesias o cada una de las epístolas. Escribe al ángel de la iglesia en... Y bien, cada una de las iglesias empieza de la misma manera. Jesús se describe de alguna u otra forma y la descripción viene del capítulo 1. Por ejemplo, en el versículo 1, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. ¿Dónde encontramos eso? En el capítulo 1, versículo 16 y el versículo 13. En el versículo 16 tenemos tiene en su diestra 7 estrellas. En el versículo 13 tenemos en medio de los 7 candeleros. Entonces, una referencia a lo que ya vimos en el capítulo anterior. Y de hecho, se me hacía muy interesante algo relacionado a esto. Esto es una moneda, la cual Domiciano había preparado. Se cree que esta es la esposa de Domiciano y del otro lado de la moneda, es su hijo. Y su hijo, de hecho, había muerto
Si notan ustedes, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay 7 estrellas en esta moneda. Se dice que Domiciano, al hacer esta moneda, o vaya a inventar la imagen y la inscripción en la moneda, daba a entender que su hijo tenía la galaxia en sus manos, tenía el poder, el destino de todos en aquel tiempo. Y viene Jesús y dice, no, yo soy el que tiene el poder, yo soy el que tiene el destino, yo soy el que tiene todo en sus manos. Me pareció muy interesante ese contraste, vaya, de lo que hace Domiciano con esta moneda. Presenta a su hijo con 7 estrellas, hablando de la galaxia, del mundo, y aquí de hecho me imagino que ese es el mundo. Jesús viene y dice, no creo, no lo creo, no es así. Y Jesús viene y se presenta a las iglesias de esta manera. Otra vez Jesús viene a las iglesias diciéndoles, yo soy el que tiene el poder. El imperio romano no tiene nada contra mí. Nada, 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 no tiene el mismo poder, no tiene la misma autoridad. Yo soy quien tiene el destino de todos ustedes en la mano. Y de hecho esa palabra que usa, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, en otras traducciones, especialmente en inglés, da la idea de que tiene algo en la mano y no lo deja ir. Así como Mariel, por ejemplo, cuando Mariel cierra la manita, Mariel no la deja abrir. O no la abre, vaya. Y uno batalla para abrirle la manita a Mariel. La idea entonces aquí es que Jesús ha tomado algo y nada va a poder quitarle eso de la mano. Nada. ¿Ok? Pero bien, presentando entonces a la iglesia allí en Éfeso, unos hermanos, de hecho hay varios hermanos que dicen que sabemos más acerca de la iglesia en Éfeso que cualquier otra iglesia en el Nuevo Testamento. Y tiene sentido. En otras palabras, sabemos más de la iglesia en Éfeso que lo que sabemos de la iglesia en Corinto, en Tesalónica. Hay mucha información acerca de la iglesia en Éfeso, especialmente y específicamente en el libro de Hechos. Capítulo 18, capítulo 19 y capítulo 20, iglesia en Éfeso. ¿Dónde empezó? Pues obviamente en Éfeso. ¿Con quién? O vaya, ¿quién predicó en aquel lugar? Algunos sucesos que ocurrieron en ese lugar ahí en Éfeso, con esa iglesia. De hecho, vamos a leer unos de esos versículos, pero simplemente tener esto en mente. Y es Hechos capítulo 18. Vamos a empezar con Hechos capítulo 18, versículos 19 al 21. Mónica, por favor. Es Hechos capítulo 18, versículos 19 al 21. No vamos a leer todos estos capítulos porque es mucho, pero si tienen ustedes oportunidad de leerlos cuando ustedes cuando tengan tiempo, cuando estén solos, perfecto. Pero aquí en el capítulo 18, versículos 19 al 21, habla sobre la iglesia en Éfeso. Mónica. Dice, y llegó a Éfeso y los dejó allí, entrando en la sinagoga, discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Muy bien. Y dice el versículo 19, y llegó a Éfeso. De hecho, es la primera vez que el apóstol Pablo llega a esta ciudad. No fue la última vez. Entonces viene Pablo, entra a esta ciudad y ¿qué hace? Empieza a predicar. Y bueno, esos judíos le rogaban que se quedase con ellos más tiempo. En esta ocasión dijo que no. Y luego en el versículo 24, Joe, por favor, puedes leer el versículo 24 al versículo 28, por favor. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga
pero cuando le oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Muy bien. Y aquí tenemos a Apolos, tenemos a Ananías y tenemos a, ¿dónde está el versículo? Perdón, Ananías, Priscila y Aquila, en el versículo 26. Entonces, Pablo estuvo aquí, Apolos estuvo aquí, Priscila estuvo aquí, Aquila estuvo aquí, y hacen muy buen trabajo. En el capítulo 19, dice el versículo 1, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino otra vez a Éfeso, la segunda vez que viene a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, bueno, les predica a estos hombres. Y dice, les dijo, recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis, y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y bueno, en el capítulo 19, Pablo está predicando allí en Éfeso. En el versículo 23 hay un problema, hay un alboroto allí en Éfeso por causa de algunos que vendían imágenes, vendían ciertas cosas. Por ejemplo, el versículo 24, porque un platero llamado Demetrio, que hacía plata, templencillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que desde este oficio obtenemos nuestra riqueza. Eran hombres ricos. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. No solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comienza a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Entonces hay un problema allí en Éfeso. Muy bien, en el capítulo 20, después de que el apóstol Pablo está allí un tiempo, bueno, se despide. Versículo 17, del versículo 17 al versículo 38, el apóstol Pablo está hablando con los ancianos que estaban ahí en la iglesia en Éfeso. La iglesia en Éfeso tenía ancianos. Y bueno, hay muchas cosas que encontramos en el capítulo 20, del 17 al 38. Pablo les dice a los hermanos que tengan mucho cuidado, que van a llegar lobos rapaces, que no van a perdonar al rebaño, que van a querer hacer de las suyas. Y Pablo dice, no se los permitan, no dejen a esos hombres hacer esas cosas. No se debe hacer. El versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Entonces Pablo los prepara. Mucha información. Tenemos una carta a la iglesia ahí en Éfeso. Efesios, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, 5, 6, cuando habla de la armadura de Dios. Bueno, hay mucho. Entonces hay mucha información. Timoteo, de hecho, también había ido a predicar ahí en Éfeso. Entonces tenemos mucha información acerca de la iglesia allí en Éfeso, su conducta, su actitud, eran fervientes, amorosos a la obra, se dedicaban completamente a aquellas cosas que debían hacer. Ustedes leen la carta a los Efesios y muchas cosas buenas, muy, muy buenas. Ahora, se cree que la iglesia allí en Éfeso fue establecida entre el año 50 y el año 60. Ahora, con eso en mente, tenemos Apocalipsis capítulo 2 del 1 al 7. Tenemos esta epístola a la iglesia ahí en Éfeso. Se cree otra vez que la carta o Apocalipsis fue escrita en el año 95-96 después de Cristo. Si la iglesia fue establecida aproximadamente en el año 50-60
¿Cuántos años habían pasado? Habían pasado aproximadamente entre 30 y 40 años. Entonces, ya hay otra generación, posiblemente una generación nueva, 2 generaciones nuevas. Entonces, posiblemente los hermanos que tenemos aquí en Hechos, capítulo 20, el capítulo 18, 19 y 20, ya no son los mismos que estaban en Apocalipsis capítulo 2 del 1 al 7. ¿Ok? Ya había pasado tiempo, ya ha pasado tiempo. Nosotros sabemos que entran hermanos a la iglesia y van muriendo y se quedan sus hijos, se quedan los nietos, 2, 3 generaciones. Muy bien, con eso en mente, vamos a ver lo que dice Apocalipsis acerca de esta iglesia. ¿Ok? Entonces, con esto en mente, vamos a ver lo bueno de la iglesia. Y lo bueno de la iglesia lo encontramos en el versículo 2, versículo 3 y versículo 6 de Apocalipsis capítulo 2. Dice el versículo 2 y el versículo 3. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y no solamente eso, sino que los has hallado mentirosos. Has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, a pesar de ser trabajo arduo. En el versículo 6, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Ok, varias cosas. Noten ustedes el versículo 2 y el versículo 3 repiten una palabra. Y la palabra que se repite en estos dos versículos es la palabra arduo. Ok, tu arduo trabajo, y luego el versículo 3, y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Ok, bien. Arduo trabajo, has trabajado arduamente. Esta palabra de arduo es un trabajo que cuesta. Es decir, que al hacer ese trabajo hay dolor, hay sufrimiento. No es un trabajo fácil. La palabra arduo implica que había sufrimiento, que había dolor al hacer ese trabajo. Por eso el versículo 3 dice, y has sufrido. Y a pesar de eso, no has desmayado. Bueno, estoy seguro que muchos de nosotros, si estuviéramos en una posición o en un trabajo donde es arduo, es difícil, hay mucho sudor, hay lágrimas, hay sangre, bueno, a lo mejor nos desmayaríamos, en el sentido de que ya no quiero hacer eso. Entonces, varias cosas de esta iglesia, varias cosas de lo bueno de esta iglesia. Es una iglesia activa, no podemos negar eso. Tiene obras, arduo trabajo, demuestra todo eso y también es paciente. Y esa palabra también aparece más de una vez, paciencia. ¿Ok? Y también hablando de el arduo trabajo. Es una iglesia activa. Es una iglesia fiel, porque no ha desmayado. Y no solamente eso, pero es una iglesia que ha demostrado tener conocimiento. Muy bien. Por ejemplo, dice, has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. ¿Cómo puede alguien probar a otra persona de esta forma? Bueno, la única forma en la que nosotros podemos hallar a la gente mentirosa, específicamente si esa persona dice ser alguien, es conociendo lo que dice la Escritura. Entonces, es una iglesia fiel, una iglesia activa, una iglesia con conocimiento, conocen la Escritura. Y también tienen amor. Noten ustedes lo que dice el versículo 3. Y has trabajado arduamente. ¿Por qué? Por amor de mi nombre. Entonces, es una iglesia que tiene amor, ha sido fiel. No ha permitido que entren estas enseñanzas, no ha permitido que vengan aquellos y hablen cosas que no son verdad. Es una iglesia entonces que no permitió la falsa enseñanza. Ahora, en cuanto a los nicolaitas, ¿quiénes son? No sabemos. No sabemos quiénes eran los nicolaitas, no sabemos cuál era su doctrina, no lo sabemos. Y realmente no importa. No importa quiénes eran los nicolaitas. Lo que sí importa
es que la iglesia en Éfeso no permitía que este grupo viniera y les enseñara cosas que no eran. De hecho, algunos han sugerido que este nombre Nicolaita era un nombre simbólico y que viene a significar conquistador de personas. Entonces, independientemente, este grupo no estaba prevaleciendo ahí en la iglesia en Éfeso. La iglesia en Éfeso no había permitido esto. Muy bien, entonces, muy buena iglesia. Pero la iglesia tiene un problema. Hay un problema con esa iglesia, tiene algo malo. ¿Qué es lo malo de la iglesia? Bueno, lean el versículo 4. El versículo 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y aquí es donde vienen algunas preguntas, porque el versículo 3 dice, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Entonces, ¿tienen amor o no tienen amor? Aquí dice el versículo 3 que han trabajado arduamente por amor de mi nombre. ¿Quién no va a trabajar por alguien de esta forma si no tiene amor? Pero entonces, ¿por qué viene el versículo 4 y nos dice que el problema es que habían dejado su primer amor? Ahora, otra de las cosas que observamos es que esta iglesia no tiene problema de inmoralidad, no tiene problemas de adulterio. Aquí no tenemos personas que están haciendo cosas malas, sino más bien el problema es su actitud. Aunque enseñaban la verdad y practicaban la verdad, es una iglesia fiel, habían perdido su primer amor. Y esa palabra es muy importante, primer amor. El versículo 3 nos dice que por amor de su nombre hacían todo esto. El versículo 4 nos dice que habían dejado su primer amor. Ok, entonces, honestamente, siento que el problema de esta iglesia era algo difícil a comparación de las otras. ¿Por qué? Porque cuando es un problema de un pecado externo, por ejemplo, si hay fornicación, si hay adulterio, si hay hermanos mentirosos, si hay hermanos que prometen y no cumplen, si hay hermanos que no están siendo fieles a sus esposas o las esposas igual no son fieles a sus esposos. Bueno, nosotros podemos ver eso y podemos decir, hermano, usted tiene que dejar de hacer aquello. Pero cuando se trata de un problema de actitud, cuando se trata de un problema del corazón, es muy difícil percatarse realmente de ese problema. Porque yo puedo estar viendo a alguien, puedo estar viendo, por ejemplo, a Ernesto y decir, Ernesto está bien. El problema es que no veo lo que hay dentro de su corazón. Yo no sé si Ernesto realmente tiene el amor o vaya, tiene esta devoción al estar haciendo estas cosas. Entonces es un poco más difícil poder a analizar o ver este pecado, señalar, vaya, este pecado, este problema. Cualquier otro tipo de pecado es fácil de señalar. Lo vemos y lo señalamos, pero cuando es un problema de actitud, cuando es un problema del corazón, es un poco más difícil. Entonces, ¿qué es lo que muchos sugieren que posiblemente es el problema aquí en cuanto al primer amor? Bueno, recordamos lo que mencionamos hace unos momentos. Esta iglesia ha sido fiel o vaya, ha existido por aproximadamente 30 o 40 años. Posiblemente los miembros que estaban ahí ya no están. Entonces, aquí hay una generación nueva o incluso dos generaciones nuevas. Y lo más seguro es que lo que están haciendo lo están haciendo por tradición. Es decir, lo que están haciendo lo están haciendo porque sus padres lo hicieron, porque sus abuelos lo hicieron. Y ese es un problema que sucede en la iglesia. Por ejemplo, hay iglesias, y bueno, no voy a mencionar nombres, pero hay iglesias que en un momento fueron muy grandes. Los padres fueron hermanos fieles, hermanos que hacían todo porque realmente les nacía hacer esas cosas, porque realmente sentían el amor, sentían la devoción, sentían ese júbilo y ese fuego. Y luego los hijos se quedaron y esos hijos pues siguen haciendo lo que los padres hacían, pero simplemente porque los padres hicieron esas cosas. Entonces ese parece ser el problema. Hay una frase, y de hecho le escuché de un hermano en una ocasión y lo leí también en uno de los libros que he estado leyendo en cuanto al Apocalipsis. Y la frase que usa uno de los hermanos es, el Señor no tiene nietos, el Señor solamente tiene
hijos. Entonces, los que están en la iglesia no son nietos del Señor, sino son hijos del Señor. El problema es que en la iglesia existen, por ejemplo, hijos, existen nietos, bisnietos, que solamente están haciendo, o vaya, solamente van al servicio, solamente van a cantar, solamente van a orar o a oír la palabra porque sus padres lo hacían. Entonces, ese parece ser el problema. Bueno, la idea entonces que presenta Juan aquí es que sin el primer amor, porque el problema no es que no tenían nada de amor, tienen amor, el problema es el primer amor, de nada les servía estar haciendo todo esto, de nada les servía trabajar arduamente, tener paciencia, de nada les servía soportar a los malos, de nada les servía probar a los que se decían ser apóstoles y no lo eran y los hallaban mentirosos, de nada les servía sufrir y tener paciencia y trabajar arduamente si no tenían este primer amor. Y de hecho Jeremías 2:2 presenta esta idea. Muchos al leer primer amor hablan de un matrimonio, presentan la idea de un matrimonio. Después de la luna de miel, todo cambia, dicen. Se acaba la luna de miel y ya no es igual. Y estoy seguro que muchos han oído a hermanos decir eso. Es que eso ya pasó, eso ya pasó. Ya ese era el principio. No, la idea aquí es que no importa cuánto tiempo esté alguien en la iglesia, el sentimiento tiene que ser el mismo. Desde que empezó, o el sentimiento que había cuando empezó, actualmente. Y estoy seguro que ustedes también han conocido hermanos que han perdido su primer amor. Un hermano en una ocasión me comentaba, hermano, yo me desvelaba leyendo la Biblia. Yo me desvelaba estudiando y quería saber más, quería aprender más de Dios y ahorita ya no siento lo mismo. Y a veces es por causa así de cosas externas, a lo mejor la actitud de los demás. O sea, yo sé que es importante leer la Biblia y la leo, pero ya no siento lo mismo, no siento lo mismo. Y hay muchas iglesias que están así, hacen muchas cosas, pero ya no es lo mismo. Y estaba pensando, de hecho, en esto, que, vaya, era una iglesia fiel, y esa iglesia no permitía enseñanza errónea. Vaya, eran fieles al Señor, pero sin el primer amor, si no recordaban lo que sentían al principio, tarde o temprano, uno busca otros lugares porque quiere sentir eso que sentía al principio. Entonces, aquí es muy claro que, bien, había un problema con la actitud de esta iglesia. Y como menciono, o sea, ¿cómo se demuestra el primer amor? ¿Cómo se demuestra eso? Obviamente, Jesús lo contesta en el siguiente versículo. Pero el problema aquí es de que no había devoción, no había ese fuego, esa pasión por lo que estaban haciendo. Bien, entonces la advertencia la encontramos en el versículo 5, y la advertencia es: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Y aquí tenemos tres cosas: recuerda, arrepiéntete y haz. En este caso, de hacer lo que estaban haciendo antes. Y aquí es donde Jesús contesta la respuesta de, bueno, ¿cómo demostrar el primer amor? Dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Entonces esas primeras obras demostraban ese primer amor. Y bueno, ¿cuáles eran esas primeras obras? Bueno, la iglesia en Éfeso sabía cuáles eran o qué eran esas obras. Y creo yo que si leemos Hechos 18 al 20, vamos a poder ver qué era lo que la iglesia estaba haciendo. Estaban haciendo muchas cosas. No solamente era de reunirse, no solamente es de enseñar contra la falsa doctrina, pero es de hacer más, de hacer lo que hacíamos al principio. Y la mayoría, de hecho, otra de las cosas que observamos es que la mayoría de las iglesias aquí en Apocalipsis, capítulo 2, capítulo 3, recibieron algún tipo de mensaje que aconsejaba el arrepentimiento. Y me atrevo a decir que muchas de las iglesias ahora en día, iglesias que existen actualmente, ahora en nuestro tiempo, también la mayoría de esas iglesias recibirían un mensaje de arrepentimiento. Ahora, dice el versículo 5 nuevamente: recuerda, lo cual recordar es muy importante, porque recordar nos ayuda
recordar lo que estábamos haciendo. Entonces, la iglesia se iba a sentar, la iglesia iba a oír esta carta y la iglesia iba a decir, oh, nosotros al principio hacíamos esto para el Señor, hacíamos esto, hacíamos esto, hacíamos esto. ¿Por qué ya no lo hacemos? Arrepiéntete, dice el versículo 5, y haz las primeras obras. Y luego la siguiente parte del versículo 5 nos dice que sería la consecuencia de no arrepentirse, de no hacer las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. He escuchado algunas interpretaciones. Una de las más populares es que el Señor lo que está diciendo aquí en el versículo 5 es que le iba a quitar su identidad. No sé si ustedes han escuchado esa interpretación del versículo 5, pero quisiera presentar otra idea que posiblemente sugiere aquí el versículo 5, específicamente considerando el contexto. ¿Qué es el candelero? El candelero es la iglesia. Entonces, no dice aquí, no dice Jesús, les voy a quitar su candelero. No, no es lo que dice. No, Jesús no le dice a la iglesia en Éfeso, arrepiéntanse, hagan las primeras obras, si no hacen esto, vendré y les voy a quitar su candelero. No, dice simplemente, quitaré tu candelero de su lugar. ¿Qué era ese candelero? La iglesia. Entonces, quitaré tu candelero, es decir, quitaré esto, donde Jesús, ¿dónde estaba? Estaba entre los candeleros, quitaré este candelero de su lugar. ¿Okay? Quitaré tu candelero, es decir, quitaré a la iglesia de Éfeso de entre las otras o los otros candeleros que están allí. Quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Y bien, ¿qué representa el candelero? Representa la iglesia. La idea entonces es que ¿de qué sirve? ¿De qué sirve un candelero que no alumbra? ¿De qué sirve un candelero que no cumple su función? Bueno, no cumple su propósito. Ahora bien, el Señor entonces, lo que puede significar aquí es que el Señor rechazaría a la iglesia si no cambiaba. Esa es la idea. El Señor la rechazaría si no cambiaba. Si la iglesia no quiere cambiar, si la iglesia no quiere arrepentirse, Jesús va a quitar ese candelero, va a quitar su lugar. Ok, esa es la idea. Va a quitar su lugar de entre los otros candeleros. Bueno, la idea que quisiera compartir con ustedes, y bien podría significar lo que los hermanos comparten, de quitar la identidad. Pero sugiero que la idea es que la iglesia no recibiría la protección del Señor. ¿Qué está haciendo el Señor ahí? Está protegiendo a los candeleros, está protegiendo a las iglesias. Si viene Jesús y quita a la iglesia de este lugar, de su lugar, ¿ok? Entonces, ¿qué protección iba a recibir del Señor? ¿Qué es la idea que presentamos al principio? ¿Qué está haciendo el Señor Jesús en medio de los candeleros? Los está protegiendo. Entonces, la iglesia tiene su lugar, tiene su candelero, ¿ok? En ese lugar especial. Entonces, cuando digo su candelero, no estoy diciendo que el candelero le perteneciera, sino ese lugar que tenían con el Señor, vaya. Bueno, y obviamente la Apocalipsis es una carta de consolación. Entonces, ¿qué consuelo hay si el Señor viene y me dice, sabes qué? Estamos pasando por momentos difíciles y yo soy el que tiene la autoridad, el poder, tengo todo para poder proteger a las iglesias. No eres fiel, te voy a sacar. Ese no es tu lugar. Entonces eso obviamente iba a alertar a los hermanos para hacer los cambios necesarios. ¿Ok? Entonces la idea presentada aquí, Jesús nuevamente tiene una relación íntima con la iglesia, por tanto, la iglesia recibe protección. Si la iglesia no es fiel, si la iglesia no recuerda su primer amor, la iglesia no tiene ese lugar. No le pertenece ese lugar. Entonces, la promesa ya la encontramos en el versículo 7. Al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Cuando leemos este versículo, viene a la mente Adán y Eva, viene a la mente Edén.
Entonces pensamos, ok, en el principio, en el capítulo 3 de Génesis, el hombre pierde la oportunidad de tomar del árbol de la vida. Y bueno, ahora Dios nos da esta oportunidad de volver a tomar del árbol de la vida. Y está en medio del paraíso de Dios. La palabra paraíso significa parque o jardín. Y eso era lo que era Edén, era el jardín del Edén. Ahora, quisiera compartir algunas cosas en cuanto al versículo 7. La iglesia allí en Éfeso hubiera entendido lo que Juan quería decir. Habíamos dicho que es importante ver la historia, conocer un poco la historia de cada iglesia, porque al hacer eso vamos a poder entender un poco mejor lo que Juan, obviamente inspirado por Dios, quería decirle a las iglesias. Y con eso en mente quisiera que leyéramos Hechos 19:35. Regresando a Hechos, aquí el versículo 35 habla de Diana. Y Terry, por favor, ¿puedes leer el versículo 35 de ahí de Hechos 19? Dice Hechos 19:35. Entonces el secretario, después de calmar a la multitud, dijo: Ciudadanos de Éfeso, ¿hay acaso algún hombre que no sepa que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran Diana y de la imagen que descendió del cielo? Muy bien. Entonces, aquí en Éfeso había un templo. El templo era dedicado a la diosa Diana, de la imagen venida de Júpiter. ¿Ok? Entonces, la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana. El templo, ya un poco de historia en cuanto a Diana y el templo. El templo de Diana en Éfeso se cree que fue fundado, fue establecido, fue construido en un sitio que se dice que originalmente fue un bosque o un jardín. ¿Ok? Entonces, esto es lo que muchos consideran que el templo fue construido en un sitio que originalmente fue un bosque sagrado. ¿Ok? El templo era un lugar sagrado. Era un lugar sagrado. Y para algunos era algún tipo de asilo. Entonces, lo que cuenta la historia es que uno podía huir si estaba en peligro y encontrar asilo en el templo. En otras palabras, alguien me quiere matar, allá está el templo de Diana, yo corro al templo de Diana, me meto, tengo protección. ¿Ok? Entonces, la iglesia ahí en Éfeso conocía y sabía de esa enseñanza en cuanto a dónde fue construido el templo de Diana, en un jardín. Los que pasaban dentro de ese templo, los que entraban al templo, recibían algún tipo de protección. Entonces, el paraíso de Dios aquí representa un lugar de vida eterna. Van a poder tomar del árbol de la vida. El árbol de la vida era ¿qué cosa? Era lo que daba al hombre vida eterna en el principio. Bueno, ahora no en este mundo, no en esta tierra, sino en la vida venidera, es un lugar de vida eterna. Pero también comparto con ustedes que es un lugar de seguridad. Nuevamente, la iglesia en Éfeso conocía la historia del templo y hay un contraste entonces. Ok, el templo de Diana fue construido en un paraíso, no se compara al paraíso de Dios, porque en el paraíso de Dios hay un fruto que les va a dar vida eterna, un fruto que van a poder ustedes tomar, van a disfrutar de ese fruto. No es como nada, nada se compara a ello. De hecho, encontré esta moneda y esta moneda representaba a Diana. De hecho, el cordero o el venado era uno de los símbolos que representaba a Diana. Y aquí tenemos un árbol. Okay. Aquí está un árbol. Aquí es donde se cree que fue construido el templo o donde estuvo el templo de Diana. Mucho jardín, muchos árboles.
entonces nos ponemos a pensar lo que dice Juan ahí en Apocalipsis capítulo 2, hablando del jardín, hablando de un parque donde hay muchos árboles, es un paraíso. Vaya, ahí viene a la mente nuevamente Edén. Entonces los efesios realmente iban a entender lo que Juan estaba tratando de decir. Iban a entender, vaya, la referencia ahí en el versículo 7. Pero la idea es que si la iglesia se mantiene fiel, si los miembros se mantienen fieles, entonces los miembros van a poder tomar, los cristianos van a poder tomar del árbol de la vida y van a poder disfrutar de este hermoso lugar. ¿Ok? Bien, y así terminamos entonces la iglesia en Éfeso. Déjenme... Aquí.